Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. El Instituto de Administración Pública del Estado de México tiene el honor de presentar a través de su canal IAPEM TV la conversación entre el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa y el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del IAPEM. Me da mucho gusto saludarlos a través del canal de televisión a partir de esta ocasión que inauguramos el Foro de la Experiencia de Gobierno. Y me da mucho gusto que el foro lo iniciemos con el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, quien pues tengo el gusto de conocerlo y de compartir experiencias con él hace muchos años. Seguramente hablar de experiencias con Ignacio Pichardo nos puede llevar no a uno sino a muchos programas, porque en su carrera de la administración pública y en su carrera política, porque él ha mezclado ambas y además con la academia, en lo que nos interesa al Instituto de Administración Pública, él ha sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública y también presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. Y entre los cargos que ha desempeñado, uno que particularmente destaca para este foro es el de gobernador del Estado de México. El licenciado Pichardo, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Estos foros van a permitirle a la audiencia conocer de viva voz con los protagonistas etapas de la administración pública del Estado de México y etapas de la administración pública del país, a las que sin duda iremos haciendo referencias, como puede ser también de la administración municipal y puede ser también del Poder Legislativo, en donde hemos tenido oportunidad de compartir muchas oportunidades. A mí me gustaría que pudiéramos arrancar comentando sobre este mismo foro. ¿Qué es lo que Ignacio Pichardo piensa cuando le mencionamos que estamos haciendo un foro de la experiencia gubernamental, de cómo transmitir la forma en que se tomaron decisiones? Hay decisiones muy trascendentes en el Estado, a veces haber construido una escuela, haber fundado una universidad, haber determinado que se construyera un camino. Menciono la Ciudad de México cuando se tomó la decisión de construir el metro, conocer un poco esto que le llamamos el intríngulis de las decisiones y saber luego los problemas a los que se enfrentó un gobernador como Ignacio Pichardo cuando tenía que tomar decisiones en términos presupuestales. Tenía la ventaja Ignacio Pichardo de que había sido director de Hacienda del Estado, ya conocía esta parte medular de la administración pública, los ingresos y los egresos, pero lo fundamental es cuando se enfrenta como gobernador del Estado y dice, bueno, pues ahora sí vamos a ver del presupuesto qué podemos corregir, qué podemos asignar, y de esto quisiéramos, si pudiéramos empezar a tocar estos temas, señor licenciado Pichardo. Bueno, primero que nada, señor presidente del IAPEM, yo quisiera que me permitieras, por los años que hemos actuado juntos y la amistad que nos une, que me permitieras hablarte de tú y dejar a un lado la ceremonia. Entre otras cosas porque antes de que iniciara el programa me hiciste referencia al hecho de que la intención de estos programas es que llegaran a verlos, a enterarse de ellos, las nuevas generaciones de estudiantes que en este momento están en la preparatoria, que están en los primeros años de la carrera, algunos estarán estudiando alguna rama de las ciencias sociales. Entonces, pues con esa intención que podamos hablar, si me permites, llanamente entre tú y yo, como lo hemos hecho siempre. Y yo creo que el tema que planteas es bien importante, sobre todo para los jóvenes, muchos de los cuales, para decirlo con toda
simpleza, muchos de los cuales tal vez no habían nacido cuando yo ya era gobernador, así que no tienen la menor idea porque yo soy memoria antigua, pero algunas de las ideas siguen siendo válidas. Y comienzo diciéndote que en el actuar político hay una regla a la que los políticos no deben nunca echar en saco roto. ¿Qué es cuál? Esa nos las dio Adolfo López Mateos, ese gran presidente de México, originario del Estado de México, que él decía, hablándoles a sus colegas políticos, cuando se sientan desconcertados, cuando tengan un abanico de caminos por seguir y no sepan exactamente qué decisión tomar, acudan al pueblo. En otras palabras, regresen al origen, vayan con la gente y pregúntenle a la gente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuáles son sus mayores necesidades. Entonces yo te diría, Mauricio, que cualquier político que aspire a gobernar y sobre todo cualquier gobernador, lo primero que tiene que hacer es sacar la administración pública de los palacios. Tenemos esa terminología vieja que el palacio de gobierno, que el palacio nacional, que el palacio municipal, es la terminología colonial. Y muchas veces son palacios hechos con el dinero del pueblo y los políticos a veces se encierran en esos palacios, en sus alfombras, no reciben a la gente, no la escuchan y desde luego pues no le cumplen con las promesas que le hicieron en las campañas. Entonces yo comienzo diciéndote, tú me preguntas cuál es la estrategia de todo político que está gobernando es estar cerca de la población que lo eligió, estar cerca de veras, no nomás de labios para afuera. Ese sería mi primer comentario, Mauricio. Me parece que eso me recuerda a otra lección que recién conocí al licenciado Pichardo. Era diputado federal y presidía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados y nos permitía hacer nuestros pininos en la Cámara para ayudarle a hacer los cálculos. Tú ya los traías bien hechicitos, Los cálculos de la cuenta pública. Y el día de la presentación de la cuenta pública era muy emocionante para nosotros, porque ver al presidente de la comisión, que nos había permitido entrar a ver los papeles, expresarse en la Cámara y dar su informe, era una gran experiencia. Y en aquel entonces le preguntábamos al diputado Pichardo cuál era la mejor política. Bueno, ya la escuchamos, pero había otra, y decía, la mejor política es el trabajo. Trabajen, trabajen y trabajen. Y creo que sobre eso nos da también una lección Ignacio Pichardo. Él, si vemos el recorrido de su vida, es de puro trabajo. Yo creo que, a diferencia de algunos que trabajan semana inglesa y otros semana mexicana, Ignacio Pichardo trabaja semana africana. No creo que haya día que descanse, ¿no? ¿Cómo era para Ignacio Pichardo tomar decisiones en términos de presupuesto? Cuando llega a ser gobernador, llega en septiembre, cuando seguramente el presupuesto ya venía prácticamente elaborado. ¿Cómo toma las decisiones el gobernador Pichardo en el momento en el que sustituye al gobernador Beteta y tiene que entrar a ver si logra corregir algo de acuerdo con su idea del presupuesto del Estado? Cuando llego al gobierno, lo primero que converso con uno de nuestros compañeros de gabinete en aquella época, el licenciado Humberto Lira Mora, le digo, oye Humberto, mañana voy a rendir protesta como gobernador ante el Congreso local. No he tenido tiempo de preparar mi discurso y yo quisiera que me ayudaras con algunas líneas discursivas. Entonces me quedó viendo y me dijo, oye, por favor no me digas eso,
llevas 30 años preparando el discurso que quieres decir. Y me fue como un sacudimiento. Lo que hay que hacer después de que has aspirado como un hombre de provincia, como una persona de provincia, a gobernar tu estado desde joven, pues efectivamente lo que tienes que hacer es abrir la llave del corazón y del entendimiento y decir lo que has captado de la gente, que es los ciudadanos, que son tus paisanos. Y una de las cosas que yo capté y que traté de hacer durante mi gobierno es la mayor parte de los recursos disponibles para inversión, invertirlos con la gente más necesitada. Y había dos tipos de gente más necesitada en aquella época. Unos son los habitantes, cada vez menos, de las zonas rurales, de las zonas más apartadas de la entidad. Y otros, al revés, los habitantes más recientes, que cuando llegué al gobierno se llamaban los habitantes de Valle de Chalco, todavía no era municipio. A mí me había tocado trabajar con el maestro Hank en la urbanización, en el mejoramiento de las condiciones de vida de Nezahualcóyotl. Pero 20 años después me tocó regresar y los hijos de los habitantes de Nezahualcóyotl se habían ido a construir sus casas a Valle de Chalco. Y la circunstancia es como si yo hubiera visto la misma película de hace 20 años, sin guarniciones, sin banquetas, sin agua, con aquellos redes de diablitos con que se robaban la luz porque no había, se la robaban porque no tenían cómo conectarse correctamente. Calles polvorientas, donde no había drenaje en el fondo, las escuelas paupérrimas. Entonces, pues había que tomar la decisión, vamos a trabajar por las gentes que más lo necesitan. Y ahí nos dedicamos a trabajar con el apoyo del entonces presidente Salinas y el programa de solidaridad en los 300,000 habitantes de Valle de Chalco y de aquella región del oriente. Y luego se había creado por costumbre ya de muchos años en el Estado de México un mecanismo que funcionó muy bien, creo que sigue funcionando, que es de reunir a los diputados locales del Estado y decirles: ustedes que acaban de hacer su campaña para diputados locales, que conocen las necesidades de su distrito y de los municipios, van a hacer un programa de obras, pero de obras pequeñas, en las que la gente confíe: los baños de la escuela, la barda perimetral, el poste para la luz, el puente para cruzar con seguridad, el cercado de la escuela, 1000 pequeñas obras que cambian la calidad de vida de la gente más necesitada. Los diputados respondieron muy bien. Entonces se inventó una cosa que era una chequera, pero no de dinero, ni en efectivo, que está de moda, ¿no? En materiales. Entonces la gente con una nobleza reaccionaba extraordinariamente, porque el diputado y el presidente municipal llegaban con los materiales y la gente, en una acción, algunas veces dentro del marco de solidaridad, otras directamente, se ponían a trabajar y el Estado se llenó literalmente de miles de pequeñas obras de los lugares más remotos del Estado, porque ahora el Estado está muy bien comunicado, pero todavía en aquella época había zonas del sur del Estado en las que tenías que llegar o caminando o a caballo, porque no había camino. Y ahí estaban los ciudadanos del Estado de México llenos de necesidades, y cuando acudía su diputado y luego nos invitaban a inaugurar las obritas, bueno, pues estaban muy contentos. Entonces, ¿con esto qué quiero decirte? Lo siguiente, tú me dices: ¿con qué criterios tomabas las decisiones presupuestales? Bueno, hay una parte del presupuesto, como tú sabes, que no se puede mover, porque es el presupuesto administrativo, para la nómina, para la luz, para el papel, para la gasolina, y no se puede reducir, ¿sí? Está fijo. Entonces te queda un margen para hacer obra. Y ahí mi determinación fue hacer obra para la gente más necesitada. Y pues no me arrepiento.
claro, he sido objeto de algunas reclamaciones y críticas, entre ellos de mi propia familia, que me dice, oye, ve otras ciudades, ¿por qué están tan bonitas? Y empiezan a mencionar que Jalapa y que Guanajuato y León, en aquella época Monterrey. Sí, porque ellos muchas veces, estos estados tienen una sola ciudad grande y a esa le dedican los recursos. Nosotros tenemos 12 ciudades que están cerca o pasan del 1,000,000 de habitantes, ¿no? Entonces hay que distribuir los recursos. Pero para no extenderme, ese es el criterio que utilizamos para tomar decisiones, ¿no? Que pudiera parecer interesante y que me ha quedado siempre como inquietud es por qué no se han desarrollado los ferrocarriles en el Estado de México. No sé si pudieras comentarnos algo al respecto, cómo lo viste tú como gobernador, porque, bueno, hemos recorrido otros países, otros continentes, y el ferrocarril ha sido importante. Y aquí el metro, por ejemplo, se planeó para llegar solo al límite con el Estado de México. Nunca se hizo pensando en la zona metropolitana. ¿Cómo viste eso? Bueno, mira, tienes toda la razón. Los ferrocarriles para transporte de larga distancia y los ferrocarriles para transporte de pasajeros suburbanos son probablemente el mejor medio tecnológico que tenemos de comunicar grandes grupos de pasajeros. Pero en el caso del ferrocarril suburbano en las ciudades del Estado de México, tropezamos con dos cosas. Una, con una orografía muy complicada. ¿Por qué no hemos podido hacer el ferrocarril Toluca-Ciudad de México? Porque tenemos la Sierra de Monte Alto, que así se denomina una parte de la Serranía de las Cruces, que es un gran obstáculo. Y para de veras ahorrar tiempo, se tiene que acudir a los túneles, que son muy costosos. Hay experiencia, pero son muy costosos. Entonces, la orografía es uno de nuestros enemigos. Y la otra, pues es que las obras del metro tienen que estar financiadas con recursos federales. El metro de la Ciudad de México lo financiamos todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque en 2 o más ocasiones el gobierno federal absorbió la deuda del Distrito Federal, la hizo suya y la pagó con el recurso de todo el país. No la hizo el Distrito Federal, el gobierno. La hizo sí, pero con recursos prestados, y después le pedía al gobierno federal que lo absorbiera. Y por la importancia política que tiene la capital nacional, pues el gobierno federal tenía que hacerlo. Hasta la fecha todavía, si tú ves lo que paga un campesino por transportarse, ¿de dónde te gusta? De Monte Alto, en Sinacantepec, no es Monte Alto, es Puede ser de cualquier. bueno, de Almoloya para acá.